Bona tarda a tothom. Anem a començar la sessió pública on es presentarà el treball de torn, que en aquest cas correspon en el doctor Francisco Dobla Reyes i que parlarà sobre gemelos digitales del sistema terrestre para la adaptación al cambio climático. Té la paraula. Gracias, señor presidente. Gracias a académicas y académicos por asistir esta tarde a esta presentación. La verdad que me pone un poco nervioso la expectación que ha despertado esta charla y espero estar a la altura de las expectativas. El trabajo que voy a presentar aquí es un trabajo en curso. Como decía nuestro colega académico Javier Martín Vide, hay poca información que se pueda encontrar sobre este tema en el dominio científico, porque son conceptos que se están todavía desarrollando y se están discutiendo dentro de la comunidad. Intentaré centrarme un poco en el concepto y sobre todo intentar explicar también cuál es el interés que puede tener para un lugar como la academia esta idea del uso de gemelos digitales. La adaptación al cambio climático se centra en todos aquellos mecanismos que intentan identificar la acción que limite las consecuencias del calentamiento del sistema climático. Y requiere, entre muchas otras cosas, la proporción de información climática sobre fenómenos extremos, entre muchos otros. Estos fenómenos climáticos tienen que ser de relevancia para aquellos actores, ya sean individuos o instituciones, sensibles a las variaciones del clima, ya sean de variaciones de origen natural o variaciones debidas a la acción humana. Generalmente, la comunidad ha elaborado esta información climática utilizando un esquema que se denomina top-down, va de arriba a abajo, que parte de aquellos actores que vienen del mundo de las ciencias naturales. Pues determinan cuáles son las fuentes de información climática y cómo se proporciona esa información climática a aquellos otros actores que son sensibles a las variaciones del clima. Este esquema, que está tomado del último informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático, intenta ilustrar cuál es ese procedimiento en el que, partiendo de las fuentes de la información climática tradicionales, como son las observaciones, los modelos que se utilizan para proyectar las variaciones del clima hacia el futuro, el conocimiento que tenemos en la literatura o incluso la información que los expertos y las expertas tienen a su disposición, se sintetiza y se condensa en lo que conocemos como información climática, que no es más que la transformación del conocimiento, la experiencia y los datos en un mensaje que sea sintético y que intente condensar todas esas fuentes de información. Esta información se pone a disposición de los usuarios en forma o bien de mapas o bien en forma de portales que se pueden consultar y que proporcionan distintos tipos de información, y también en forma de narrativas. No tiene por qué ser solo en forma numérica o en forma gráfica, sino también el uso de narrativas para poder transmitir esta información está emergiendo dentro de la comunidad. Toda esta información hay que además afinarla y orientarla hacia los intereses de los usuarios, de todos aquellos actores que son sensibles al clima. Y este proceso es un proceso adicional
que tiene lugar una vez que se ha sintetizado todo el conocimiento que tiene a su disposición la comunidad climática y que bueno, pues, intenta proporcionar indicadores y otro tipo de información que es ya más relevante para los procesos de decisión que tienen lugar en distintos sectores de la sociedad y de la economía. Este procedimiento es en teoría iterativo, es decir, que estos usuarios que tienen acceso a esta información, en teoría deberían poder proporcionar feedback, una retroalimentación a la comunidad que desarrolla todas las fuentes de información climática y bueno, pues, perfeccionar cómo se elabora esta información climática a partir de nuevas fuentes. Es un procedimiento que hasta ahora, aunque ha sido iterativo y en particular ha habido retroalimentación, por ejemplo, de los países que son los que tienen que tomar las decisiones a más gran escala sobre cuáles son los procedimientos que hay que, digamos, tener en cuenta a la hora de legislar o a la hora de distribuir recursos financieros. Bueno, pues esa retroalimentación que ha tenido lugar hasta ahora ha sido bastante débil y digamos que la comunidad climática que trabaja en los aspectos naturales del clima, pues digamos que no ha tenido en cuenta o no ha sabido tener en cuenta los aspectos más relevantes de esa retroalimentación. Eso es lo que intento ilustrar con estas flechas rojas, es decir, que el procedimiento ha sido muy eficaz a la hora de transmitir la información climática hacia los usuarios, pero ha sido bastante ineficaz o incluso no ha funcionado a la hora de tener en cuenta cuáles son los requisitos fundamentales de esos usuarios a la hora de determinar cuáles son los sistemas de observación más relevantes o los sistemas de modelización climática que pueden proporcionar la información más relevante para esos usuarios. La comunidad ha comenzado a reflexionar sobre, bueno, pues, cuál puede ser la forma más adecuada de abordar este problema, el problema de que esa retroalimentación no está teniendo lugar como debería. Y en cierto modo es lo que he intentado ilustrar al darle la vuelta a esta figura. ¿Qué ocurre si ponemos a los usuarios al mando del proceso que determina cuáles son las fuentes de la información climática, cómo se genera y cómo se transmite, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si los usuarios están al principio de todo el proceso? La dificultad es que la comunidad que trabaja en los aspectos físicos, químicos y tecnológicos del cambio climático no está acostumbrada a trabajar de esta manera. Quizás sea una manifestación de la soberbia que las ciencias naturales han expresado hasta ahora con respecto a la sociedad en general o con respecto a las ciencias sociales y las humanidades, pero lo cierto es que no ha sido una de las premisas con las que la comunidad ha funcionado hasta ahora. En este contexto, los gemelos digitales nos ofrecen una oportunidad para abordar la generación de la información climática relevante para la sociedad y en su conjunto de una manera completamente distinta. Y eso es porque un gemelo digital no es solo un modelo, no es un modelo de clima nuevo que es mucho más eficaz o que funciona en un nuevo supercomputador que es mucho más potente. Un gemelo digital, en particular para la adaptación al cambio climático, es un sistema que facilita los procesos de decisión y que, sobre todo, nos permite establecer una relación interactiva con el usuario. El ejemplo típico de gemelo digital que se utiliza es el diseño de los coches de Tesla, en el que, por ejemplo, el software que se desarrolla para estos coches no se prueba directamente en los coches, sino que hay un gemelo digital de los coches de Tesla que directamente es el que permite realizar una infinidad de interacciones con ese coche
mientras se están desarrollando bueno, pues actualizaciones y mejoras del software que va en ese coche. Y digamos que es este tipo de concepto, el hecho de que tenemos una herramienta que es un gemelo digital que no solamente simula el coche, sino que permite interactuar para poder probar una infinidad de posibilidades de intervenciones en ese sistema, el que diferencia un gemelo digital de un modelo. El gemelo digital, desde ese punto de vista, tiene bueno, pues muchas necesidades que van más allá de lo que generalmente en el mundo físico, en el mundo de la física, entendemos como un modelo. En primer lugar, necesitamos una estrategia para detectar cuáles son los requisitos de esos usuarios. En segundo lugar, necesitamos modelos que estén validados y sobre todo que sean lo mejor posible que la comunidad puede ofrecer. En tercer lugar, necesitamos un entorno operacional para que este gemelo digital pueda no solo desarrollarse, sino que permita realizar la enorme cantidad de posibilidades de interacciones que bueno, pues los usuarios de la información climática a priori podrían necesitar. Y en cuarto lugar, necesitamos también una estructura de workflow, un conjunto de tareas conectadas que permitan una gestión eficaz de estas tareas en un entorno operacional. Finalmente, necesitamos una interfaz de usuario que sea apropiada. Todo este tipo de elementos se están intentando poner en conjunto y desarrollar en el marco del programa Destination Earth de la Comisión Europea, que se ha iniciado a finales del año pasado y que bueno, pues, intenta llevar al mundo de la tecnología mucho más cerca de aquellos que van a necesitar utilizar esas ventajas que esta nueva tecnología nos ofrece. ¿Por qué un gemelo digital para la adaptación? Bueno, pues como decía antes, ha habido una ruptura entre los usuarios de la información climática y la comunidad que gestiona las fuentes de datos y de información sobre lo que está ocurriendo en el clima, pero además está emergiendo un mercado de servicios climáticos que intentan responder a unas necesidades que tanto el sector público como el sector privado están teniendo, no solo por parte de la sociedad que demanda una aproximación sostenible a todo lo que tiene que ver con bueno, pues los modos de producción, sino también debido al condicionamiento que el legislador está imponiendo, por ejemplo, con la aprobación y el desarrollo y la implementación de leyes como la Ley de Cambio Climático en España o la Ley de Adaptación al Cambio Climático de la Comisión Europea. Y es en este contexto en el que necesitamos abordar desde el punto de vista científico cuáles son las necesidades de ese nuevo mercado emergente y cómo responder a sus requisitos. En el fondo, lo que necesitamos es partir de una pregunta, no partir de una simulación como hemos venido haciendo tradicionalmente, o partir de unos datos que hemos recogido a partir de una campaña o a partir de los sistemas de observación de la Tierra operacionales. Y generalmente la pregunta tiene muy poco que ver con los datos que tenemos disponibles. Normalmente en mi comunidad la pregunta con la que nos encontramos es ¿cuál es el riesgo de algo que va a ocurrir en el futuro? Y es una pregunta perfectamente válida porque bueno, la sociedad tiene la necesidad de adaptarse al cambio climático que ya está ocurriendo. Existen distintos niveles que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un gemelo digital que intentan bueno, pues poner en un plano que sea compatible pues distintos elementos que forman una parte intrínseca de este gemelo digital. Por una parte necesitamos definir cómo se va a comportar el sistema humano desde el punto de vista social y económico en el futuro. Necesitamos un sistema físico que esté bien definido y que podamos modelizar. Necesitamos una gestión de los datos que generen
tanto el sistema humano como el sistema físico para intentar evaluar qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Necesitamos convertir todos esos datos en información y finalmente necesitamos que esa información se convierta en conocimiento y ese conocimiento permita un proceso de decisión. Y cada uno de estos niveles de abstracción del problema nos requieren un nivel de experiencia diferente. En el fondo, todos estos niveles requieren una interacción que reconozca la heterogeneidad de estos distintos planos y de estos distintos elementos que van a entrar y que tienen que tenerse en cuenta en un gemelo digital. Y todo ello partiendo siempre de la pregunta que un usuario o una usuaria formule. Si me centro en el primer elemento de los 5 que he mencionado anteriormente que necesitaríamos para la elaboración de un gemelo digital para la adaptación al cambio climático, si tenemos que partir de una pregunta, necesitamos una estrategia para interaccionar con los usuarios. Y ahí es donde realmente comienza a tener importancia entornos como el de la academia, ¿no? No son las ciencias naturales ni la tecnología las que van a salvar las sociedades tales como las conocemos de un problema como el cambio climático. Son las ciencias sociales y las humanidades las que realmente nos van a permitir llegar a la sociedad y convencer a aquellos y aquellas que tienen que tomar las decisiones de que es una buena idea tener en cuenta la información que se pone a su disposición. Yo tengo la suerte de trabajar en un entorno en el que podemos trabajar bajo el mismo techo, gente con investigadores e ingenieros con perfiles tan distintos como filósofos de la ciencia o ingenieros de software. Y aunque no es fácil que tengan el mismo objetivo, sí que entienden que el problema que abordan es el mismo y que hay oportunidades para aprender los unos de los otros. Y en este contexto es en el que, por ejemplo, los científicos sociales de mi departamento entienden que son los que los que tienen las herramientas y el conocimiento para poder capturar los requisitos fundamentales que tiene la sociedad con respecto a la adaptación al cambio climático. Y ponen estrategias en marcha que son no las estrategias típicas que, por ejemplo, las ciencias sociales utilizarían para analizar un sistema social, sino que son estrategias que permiten extraer información que puede ser útil e interpretable por parte de aquellos que van a desarrollar la parte más física y química del problema que estamos tratando. En estas interacciones con los usuarios, algunas de estas herramientas pues se basan en narrativas y no se trata ya solo de preguntarles cuál es el problema que ellos tienen con respecto al cambio climático, sino de utilizar estas narrativas para poder comunicar de una manera diferente cuál es el cambio climático, en qué consiste y cuáles son las bases que tenemos para poder entender los riesgos a los que nos enfrentamos, para poder también identificar cuáles son las necesidades que ellos tienen. En este tipo de interacción con los usuarios siempre intentamos identificar cuál es la pregunta que ellos tienen. No solo expresar de la manera más, más impresionante posible cuáles son nuestras capacidades, sino intentar partir con humildad del conocimiento imperfecto que nosotros tenemos sobre el sistema natural y utilizar esa interacción en un mismo plano de conocimiento y de experiencia para poder identificar qué es lo que realmente les interesa. Y gracias a ese tipo de interacciones podemos identificar problemas como, por ejemplo, en un trabajo con una empresa en particular, cuál es la combinación de variables meteorológicas que tiene sentido para ellos, mientras que nosotros a priori, por ejemplo, en un evento como puede ser la tormenta Filomena, podemos pensar que lo que es relevante para este actor en particular es, si va a nevar o no. En realidad, este actor es sensible
a si nieva, a si llueve justo después de nevar, a cuál es la temperatura máxima que ocurre después y cuál es el estado del suelo en ese momento, ¿no? Y es esa combinación de variables y solo esa combinación de variables la que tiene sentido para este actor, ¿no? Para otros actores será otra combinación diferente, lo cual hace que el problema escale de una manera bastante subóptima. El segundo elemento que mencionaba son los modelos climáticos y que estos modelos climáticos estén bien validados. Este es mi dominio, ese es el campo en el que yo me siento más confortable. Los modelos climáticos son herramientas, son modelos que funcionan en ordenadores, en grandes ordenadores, y que intentan simular cuál es la interacción entre la atmósfera y el océano para poder proyectar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Son modelos que son programas de ordenador que lo que hacen es trasladar lo que conocemos en forma de ecuaciones sobre el sistema climático, tanto de la atmósfera, el océano, los ecosistemas, todos los sistemas que interactúan para definir el sistema climático, pues lo convertimos en un programa de ordenador. El problema que tenemos es que en particular esta fuente de datos climáticos, los modelos que intentan simular el clima global, pues tienen una serie de problemas que son comunes a todos ellos, que son errores sistemáticos que que comparten todos ellos por razones que conocemos, algunas de ellas, otras no las conocemos por desgracia, pero que precisamente el hecho de que todos compartan o la mayoría compartan el mismo problema hace que cuando intentemos utilizar la información que generan, sospechemos que nos puede llevar a un exceso de confianza. El considerar que esos modelos nos pueden dar una información fiable de todo lo que puede ocurrir en el futuro, nos hace no tener en cuenta que hay cosas, aspectos, procesos que esos modelos no simulan y que, directamente no estemos considerando en un proceso de adaptación o en una evaluación de riesgos asociados a las variaciones del clima en el futuro. Y es, por ejemplo, un tipo de problema que en este libro Matt Brown recoge de una manera bastante, o por lo menos fue bastante claro, ¿no? Es cierto que a los físicos nos cuesta bastante aceptar que tenemos algo que aprender de las ciencias sociales, pero en este caso no tengo ninguna duda, ¿no? y espero poder seguir aprendiendo de ellos. Algunos de estos problemas de los errores sistemáticos que conocemos en estos modelos que utilizamos para hacer las proyecciones de cambio climático hacia el futuro, que son son errores que ocurren en todos los modelos que hay disponibles ahora mismo en el mundo. Bueno, pues lo que vemos es que, por ejemplo, la representación de la interacción de la atmósfera con el océano en el Atlántico Norte, pues no es la que debería ser, ¿no? Y por ejemplo, el comportamiento de la corriente del Golfo y su impacto sobre la atmósfera no es el que debería ser, ni siquiera en el mundo, en el clima observado, cuando lo comparamos con lo que tenemos en las observaciones, ni siquiera en el futuro. Si no somos capaces de reproducir fielmente cuál es la variabilidad de la corriente del Golfo en el clima presente, es muy difícil que podamos inferir cuál puede ser la evolución de la corriente del Golfo y su interacción con la atmósfera dentro de 50 años. Una de las opciones que estamos considerando para poder, si no resolver, por lo menos paliar este problema en concreto, es el de aumentar la resolución de los modelos. Los modelos de clima, una de los compromisos que tenemos que implementar es el número de puntos que utilizamos para resolver las ecuaciones en todo el planeta. Cuanto más puntos, más cuesta llevar a cabo los cálculos que son necesarios, y eso requiere pues, un mayor poder computacional, con lo cual las simulaciones que realizamos, las realizamos con un compromiso entre la resolución que sería deseable para poder resolver todos los procesos físicos y químicos que tienen lugar, y la capacidad computacional que tenemos en el momento en que estamos realizando esas simulaciones. Es un problema común a muchos otros problemas que necesitan de la computación para hacer simulaciones.
Al aumentar la resolución hay una serie de procesos físicos que comenzamos a resolver de manera explícita en estos modelos, y eso nos permite reducir o paliar algunos de los errores sistemáticos, como por ejemplo el posicionamiento de la corriente del Golfo en el Atlántico Norte, ¿no? Y en esta gráfica bueno, es lo que intento simular, ¿no? En el fondo el mensaje es que el número de colores rojos y azules en la figura de abajo, que es la figura que corresponde al error sistemático de la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Norte, se reduce. Digamos que el nivel de error es inferior cuando aumentamos la resolución. El problema es que el modelo que hemos utilizado para hacer la figura de arriba es 200 veces más barato desde el punto de vista computacional que el modelo que hemos utilizado para hacer la simulación que aparece más abajo. Y ahí es cuando uno deja de ser muy popular entre sus compañeros, porque eso significa que la parte del ordenador que vamos a utilizar para hacer la simulación de abajo, pues se la vamos a tener que quitar a otros, ¿no? Y ahí es cuando realmente uno se da cuenta, y la comunidad se ha dado cuenta, de que para hacer para poder exponer un caso suficientemente fuerte a la hora de hacer el reparto de recursos, tener a los usuarios identificados y que el argumento no sea solamente un argumento físico, un argumento desde las ciencias naturales, sino un argumento social, nos pone en una situación completamente distinta a la que estábamos hasta ahora. En el fondo, lo que estamos haciendo a la hora de aumentar la resolución en los modelos climáticos no es solo pasar de una foto pixelada a una de mayor resolución, sino que estamos yendo a una evolución del modelo completamente distinta. Estamos en un mundo completamente distinto. Es decir, no solamente tenemos una foto de mayor calidad, sino que estamos evolucionando el ser que tenemos en las manos hacia un ente completamente distinto. Y esto, en el fondo, ocurre. El hecho de que aumentemos la resolución y empecemos a ver procesos que no teníamos resueltos en modelos de menor resolución hace que estemos más cerca de las observaciones. En particular, por ejemplo, en el océano, cuando nos acercamos a una resolución de aproximadamente 10 kilómetros, si comparamos la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Norte de las observaciones, que es la figura que aparece aquí a la izquierda, con lo que obtenemos con una simulación de alta resolución de 10 kilómetros, podemos ver que todos estos torbellinos que aparecen en la corriente del Golfo, que es la zona que aparece aquí en blanco, que es la zona de contraste entre las aguas frías y calientes en el Atlántico Norte, se parecen a lo que observamos en las observaciones. Mientras que en las simulaciones estándar que hemos utilizado hasta ahora para hacer proyecciones de cambio climático, todo este tipo de torbellinos desaparecen y los gradientes de temperatura en la corriente del Golfo no son tan intensos. Y en el fondo, en física de fluidos, todos sabemos que lo que realmente cuenta es el gradiente, no tanto el campo en sí, si los valores son altos o bajos. En el fondo, todo esto lo hacemos porque sabemos y esperamos que resolviendo procesos físicos que con una mayor resolución podremos incluir en estos modelos, podremos abordar problemas que estamos identificando en el clima observado ahora y que nos están indicando que hay algo que falta en toda la información climática que hemos ido facilitando hasta ahora. Y por ejemplo, este es un artículo que acaba de ser enviado por Robert Bottard del Instituto Pierre-Simon Laplace de París, en el que ilustran hasta qué punto los extremos de temperatura que estamos observando en Europa, sobre todo en verano, no se representan en los modelos que hemos tenido, los modelos globales de clima que hemos tenido hasta ahora, porque en parte la circulación atmosférica que simulan estos modelos no es lo suficientemente buena ni fiable, no es una buena representación de cómo se comporta el sistema climático. El tercer elemento de un gemelo digital es el entorno operacional.
No solo nos basta con identificar la pregunta en interacción con los usuarios, ni tener los mejores modelos climáticos posibles, sino que necesitamos un entorno en el que poder responder a estas preguntas de una manera continua. No basta con hacer una simulación, sino que tenemos que adaptar esas simulaciones a las preguntas que vayan emergiendo. Por ejemplo, la Comisión Europea puede plantearse para el siguiente proceso negociador con el resto de países sobre los compromisos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, una trayectoria de reducción de emisiones que no sea la que le ha facilitado hasta ahora la comunidad científica. Esa pregunta de la Comisión pues es perfectamente pertinente, pero ahora mismo la comunidad científica que trabaja en cambio climático no tiene las herramientas para responder a una pregunta tan relevante. ¿Cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, un compromiso de reducción de emisiones del 55% con respecto al año 2005 para el año 2030? Nadie lo sabe, porque no tenemos las herramientas, no nos hemos dado las herramientas para poder responder a preguntas tan importantes como estas. Para poder responder a esas preguntas necesitamos un entorno operacional que incluye máquinas para poder realizar estas simulaciones, como puede ser Mare Nostrum, el ordenador que tenemos en el Barcelona Supercomputing Center, y otras máquinas similares que se están implementando en Europa gracias a la financiación de EuroHPC, que es una iniciativa de la Comisión y de los países europeos para poder dotar a las instituciones europeas de suficiente poder computacional para poder abordar estas preguntas y muchas otras de relevancia social. Pero además necesitamos soluciones escalables para gestionar los datos que se van a generar con todas estas simulaciones, de manera que los usuarios puedan acceder a estos datos de una manera lo suficientemente sencilla y podamos mantener esos datos de una manera lo más eficiente posible. O sea, no basta con tener millones de discos disponibles con todos los datos que vamos a necesitar, porque eso consume mucha electricidad y en el fondo tenemos que ser responsables con respecto a las emisiones que se vayan generando con este tipo de actividades, sino que hace falta una estratificación de estos datos, ¿no? Un académico anterior ha explicado lo importante que es el crecimiento del volumen de datos que estamos observando en la sociedad. Este entorno operacional hay que usarlo con responsabilidad, no basta con tener una gran máquina, tener un modelo climático que genera un montón de datos y esperar a que nos dé la respuesta. Es una cuestión de responsabilidad utilizarlo de una manera eficaz y además darse las herramientas para poder utilizar una nueva generación de máquinas, de superordenadores que han emergido y que van a seguir evolucionando hacia una complejidad para la cual no estábamos preparados hasta ahora. O sea, los ordenadores que tenemos ahora ya no solo tienen un procesador similar al que tenemos en el móvil o el que tenemos en el laptop, son completamente distintos y son muy heterogéneos. Tienen distintos tipos de procesadores que requieren expertos para poder utilizarlos de una manera eficaz. En el fondo, toda esa potencia sin control no sirve para nada. Realmente era esta publicidad de Pirelli de los años 90, me parece que resume de una manera muy gráfica lo importante que es no solo dotarse de infraestructuras como país, sino dotarse también del recurso humano necesario para poder controlar y utilizar esas infraestructuras. El cuarto elemento que mencionaba es el workflow, es esa gestión de tareas ingente que se va a poner en marcha, que van a consistir no solo en realizar simulaciones climáticas, sino poder gestionar los datos que van a producir esas simulaciones, poder mezclarlas con las mejores observaciones disponibles, poder además mezclar la información de distintas simulaciones que se van a generar tanto localmente como en otros superordenadores. Y además, cuando empezamos a aumentar la resolución de este tipo de simulaciones, nos encontramos con un problema, es que no somos capaces de gestionar, de almacenar todos los datos que se van a generar. Hasta ahora lo que se había hecho en simulación climática
era hacer simulaciones, almacenar los datos en un sitio centralizado o federado y hacer una selección previa de las variables que se supone que los usuarios van a utilizar. Sin embargo, si partimos de la base de que los usuarios son los que van a formular las preguntas pertinentes y son los que van a decidir cuáles son las variables meteorológicas y oceanográficas que son relevantes para ellos, tenemos que estar preparados para poder obedecer a ese requisito. Y eso solo lo podemos hacer si somos capaces de producir las variables que son relevantes para los usuarios según los usuarios las piden. No podemos esperar 4 o 5 años a terminar nuestro experimento y luego preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? Y el concepto que estamos intentando implementar es el del streaming. O sea, de la misma manera que cuando visionamos un vídeo en YouTube nunca cargamos todo el vídeo, sino que vamos cargando el vídeo de una manera continua, y según se va cargando el vídeo, parte del vídeo ya se ha ido borrando, o sea, no lo tenemos parte del vídeo en la caché, pero no lo almacenamos enteros. Imaginemos, yo qué sé, una videoconferencia a la que no hemos podido asistir, ha tardado 3 horas, nunca vamos a cargar un vídeo de 3 horas. Si accedemos a través de YouTube, lo único que vamos a hacer es ir cargando trocitos e ir consumiendo parte del vídeo según lo vamos descargando. No hay ninguna razón por la cual no hagamos lo mismo con las simulaciones que realizamos. Lo que pretendemos es ofrecer a los usuarios acceso a todos los datos posibles que puede generar un modelo climático y dejar que consuman los que necesitan. Si no han podido consumir los datos en el momento en el que nosotros los estamos ofreciendo o unos pocos días después, lo que pueden hacer es acceder a una selección de esos datos. Pero lo que sí queremos que vamos a almacenar a largo plazo en un repositorio adicional. Pero es la manera más, digamos, honesta de ofrecer al menos un acceso a unos datos de clima que hasta ahora muchos de los usuarios, por ejemplo, compañías de energías renovables que necesitan acceder a datos de la velocidad del viento cada 15 minutos, hasta ahora no han podido acceder a este tipo de información. Y hay muchos otros requisitos de este tipo. Este concepto de streaming supone, de nuevo, gestionar el workflow, gestionar gestionar la sucesión de tareas que implica este gemelo digital de una manera bastante diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y, por ejemplo, una de las tareas en las que estamos trabajando es cómo resumir esa información de alta frecuencia que los modelos están produciendo, generando indicadores que los usuarios van definiendo según van teniendo acceso a la información climática. Por ejemplo, algunos de estos operadores de plantas de energía eólica necesitan los datos cada 15 minutos de la velocidad del viento a 100 metros, que es donde tienen el centro de las turbinas, pero no necesitan guardar toda la información cada 15 minutos. Lo que necesitan es un histograma de cuál es el comportamiento del viento cada 15 minutos, pero acumulado durante un mes o durante 2 semanas. Si nosotros podemos producir esos histogramas a medida que el modelo va corriendo, podemos no solo facilitarles una información a la que nunca han tenido acceso, sino además proporcionarles exactamente lo que necesitan y no obligarles a tener que descargar petabytes de datos para hacer un cálculo que es realmente bastante sencillo. Y paso ya a la última parte, al último elemento del gemelo digital, que es la interfaz. Me gustaría comenzar por una metáfora, o por lo menos un ejemplo tomado de la guía del autoestopista galáctico, que no sé si algunos estaréis familiarizados con esta emisión de radio de los años 80, bueno, los años 70 me parece a mí que empezó, y el libro que la acompaña, en el que, bueno, pues para los que no lo conocéis, un grupo de seres, que es un libro completamente absurdo para aquellos que no lo conocen, un grupo de seres hacen una pregunta a un superordenador sobre cuál es la respuesta a la última pregunta sobre la vida, el universo y todo lo demás, ¿no? Y el ordenador tarda pues millones de años y la respuesta es 42.
Y el absurdo es, bueno, pues es todo el libro, ¿no? Pero en el fondo hay varias cosas que son relevantes del absurdo de esta historia para la implementación de Gemelo Digital. Me gustaría, antes de pasar a cuál es lo relevante, mencionar que el supercomputador además es consciente de que la respuesta no tiene sentido para los usuarios. O sea, es realmente el sumum del absurdo, ¿no? Es relevante porque, para el caso de los gemelos digitales, porque la respuesta está fuera de contexto. Además, no tiene ninguna calificación, no dice si hay incertidumbre con respecto a esta respuesta, además llega con un retraso inaceptable, evidentemente, y finalmente no tiene trazabilidad, no hay ninguna componente en esa respuesta que nos indica cómo se ha conseguido, ¿no? A algunos les sonará esto un poco a lo que estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial, pero bueno, lo dejo ahí, la interfaz que un gemelo digital puede tener, y que es algo que todavía no se ha definido y es algo que todavía tardaremos como mínimo un par de años en poder desarrollar, puede ser sofisticada, aunque siguiendo un modelo tradicional, como por ejemplo el que sigue el servicio de cambio climático del programa Copernicus, que es, yo diría ahora mismo, el servicio más eficaz y más completo que existe para proporcionar información climática a nivel mundial, y que, bueno, pues, proporciona datos, ejemplos de cómo utilizar estos datos, pero no tiene interactividad, por ejemplo, ¿no? O también podemos considerar bueno, pues un modelo entrenado al modo ChatGPT, ¿no? En el que, bueno, pues, proporciona interactividad en el sentido de que uno puede formular una pregunta y tiene una respuesta, ¿no? Y es digamos, una opción también muy interesante, ¿no? Como mínimo, esta interfaz debería incluir la capacidad de la interactividad, debería estar orientada a los usuarios, es decir, no debería ser completamente agnóstica, y debería ofrecer una trazabilidad total de cómo consigue las respuestas que está proporcionando. Además, debería ofrecer guías y, sobre todo, un control de calidad. Es decir, no bastaría con dar una respuesta, sino calificar esa respuesta con un nivel de calidad y de confianza asociada. Y además debería ofrecer, pues, un mínimo de la evaluación de cuál puede ser el impacto de esa información para los usuarios, aunque solo sea teórico, ¿no? Pero que sirva como guía, ¿no? Y en particular, en nuestro departamento intentamos hacer este tipo de ejercicios con distintos sectores, y uno de ellos, que es muy gratificante, es el sector del vino, ¿no? Y en el que intentamos guiarles con ilustraciones sobre cuál sería el impacto en sus procesos de decisión de distintos escenarios climáticos, tanto presentes como futuros. Se me olvidó cambiar del inglés al castellano este título, pero bueno, me disculparéis. No he podido evitar la tentación de poner un ejemplo de cómo sería esa interfaz si bueno, pues decidiéramos utilizar ChatGPT para ello, ¿no? Para los que no lo veis desde atrás, anoche pregunté a ChatGPT, que ahora utiliza GPT-4, que es el modelo más avanzado bueno, pues, digamos, de modelo de lenguaje y de conocimiento que tenemos en este momento. Le pregunté cuál es la probabilidad de que hubiese una inundación costera en Barcelona en 2050, ¿no? Y ChatGPT, que es muy educado, dice que, bueno, no puede tomar partido porque es una pregunta complicada, pero al final el segundo párrafo es muy sensato y además aborda problemas, cuáles son las causas realmente de cuál puede ser la inundación costera en una ciudad como Barcelona, y es de muy buena calidad ese segundo párrafo, pero ya el tercer párrafo indica que realmente no estamos ahí todavía, ¿no? Que realmente lo que dice ChatGPT, y es honesto, es si realmente queréis información que sea susceptible de tenerse en cuenta en un proceso de decisión para la adaptación, ve a los expertos, ¿no? Y esos expertos no soy yo, esos expertos
tiene que ser Meteocat, por ejemplo, ¿no? Es donde tiene que residir esa experiencia para poder ser eficaz para la sociedad, ¿no? En el paper que acompaña la publicación, o bueno, la release, no sé cómo se dice, de GPT-4, hay un párrafo muy interesante al final de la introducción que un compañero me dirigió hacia él y que, bueno, en el fondo nos advierte sobre el uso de la información que ChatGPT nos ofrece para procesos de decisión que, bueno, pues tienen una componente social, sobre todo porque existen sesgos y existe el riesgo de desinformación de esta herramienta. No hay que olvidar que, en el fondo, estas herramientas son tan buenas como la información que se utiliza para entrenar el modelo. Y no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, en 2050, sobre todo porque, como decía antes, las herramientas que tenemos en forma de datos y de conocimiento todavía no es lo suficientemente sofisticada. Tenemos tendencia, o por lo menos la sociedad tiene tendencia a olvidar, que el problema de la simulación del cambio climático no está resuelto. No basta con tomar unos datos que estén disponibles en la web y hacer un análisis de esos datos. No estamos todavía tenemos que ser conscientes de que hay una gran cantidad de incertidumbre y sobre todo una gran cantidad de errores, ¿no? Sin embargo, no me gustaría no reconocer que la inteligencia artificial, y en particular el aprendizaje, el machine learning, tiene una gran capacidad para ayudarnos a implementar un gemelo digital, y en particular estas ideas que son resultado de interacciones que llevamos ya, que estamos realizando desde hace meses con la compañía NVIDIA, nos permite considerar que hay una posibilidad de introducir, hay muchas, pero una de ellas de introducir el machine learning en la implementación de un gemelo digital si utilizamos los recientes desarrollos de herramientas para la predicción meteorológica a escala global, que utilizan sobre todo redes neuronales convolucionales para interpolar cuáles son las trayectorias de los modelos de simulación climática basados en principios físicos, ¿no? Si podemos utilizar estos modelos que son estos modelos de machine learning que son muy buenos y que nos permitirían interpolar esa trayectoria cada 10 o 15 días, utilizando un entrenamiento del modelo de machine learning con los datos de alta frecuencia que podemos tener de las simulaciones de alta resolución, podremos ofrecer interactividad total a los usuarios de los modelos climáticos, en el sentido de que una vez que hemos realizado el entrenamiento del modelo de machine learning, la inferencia para responder una pregunta sobre, por ejemplo, cuál puede ser la evolución de la temperatura en una zona como Lleida en los próximos 50 años, se podría obtener en segundos, simplemente porque la inferencia es prácticamente inmediata. Antes de terminar, me gustaría mencionar un par de aspectos que me parecen importantes, y vuelvo de nuevo a la importancia de las ciencias sociales y las humanidades. La primera es que un gemelo digital implica no solo una capacidad de gestión de la tecnología muy grande y además un conocimiento del sistema natural también muy alto, sino que implica un número de decisiones, tanto en el desarrollo del gemelo digital como en la implementación de sus capacidades. Y en cierto modo, cuando se implementa una herramienta de este tipo que está orientada a los usuarios, es fundamental tener en cuenta cuál es la variedad de los actores que van a intervenir en su uso y además cuál es el papel de esos actores, cuál es el contexto en el que desarrollan su actividad y cuáles son los valores que tienen esos actores. Y es solamente teniendo en cuenta estos elementos, estos factores, que podremos desarrollar una herramienta que sea útil para la sociedad, porque solo desde el punto de vista tecnológico, sin tener en cuenta
el aspecto social y el contexto, e incluso las relaciones de poder que se establecen entre las distintas comunidades, bueno, pues no podremos ser eficaces para desarrollar una herramienta de este tipo. Y el segundo factor adicional que me gustaría mencionar es la importancia de lo que se denomina quality assurance, el control de calidad, ¿no? Tenemos como sociedad tendencia a no poner en cuestión los productos que son gratis. La información meteorológica y la información climática es gratuita. Encendemos la tele, escuchamos la radio o accedemos a una página web o incluso en el móvil y miramos la predicción meteorológica, pero nunca nos planteamos cuál es la calidad de esa predicción meteorológica. Si la predicción meteorológica que nos ofrece un teléfono de Apple es mejor o peor que la que ofrece un teléfono que tiene un sistema Android, o si la predicción meteorológica que nos ofrece Meteocat es la mejor que la de AEMET. Nos falta ser críticos con respecto a este tipo de información, y en el contexto del cambio climático es exactamente igual. Hay una serie de compañías, entre las cuales ponía algunos ejemplos al principio de esta presentación, que ofrecen productos sobre información climática que bueno, pues se espera que, que ayuden a tomar decisiones, pero ninguna de ellas ofrece ninguna información sobre la calidad de esos productos. El control de calidad y la evaluación de esos productos son, bueno, pues digamos, más complejos que solamente ofrecer información de esa calidad. No basta con mirar si el producto está envenenado, ¿no? O si realmente consigo o no consigo acceder a ese producto, ¿no? El hecho de tener una capacidad de utilizarlo. Además, el control de calidad es el que realmente nos indica si el producto es adecuado para nosotros, si realmente responde a nuestras necesidades, ¿no? En el fondo, el pobre Kung Fu Panda pues no come pavo, ¿no? O sea, come bambú y es vegetariano, ¿no? Pero nadie le preguntó al pobre Kung Fu Panda si realmente era eso lo que necesitaba, ¿no? Bueno, pues ahí es donde realmente vemos un espacio para el desarrollo del concepto de gemelo digital, que todavía es, como podéis ver, digamos que poco concreto en alguno de esos aspectos, pero sí reconoce alguna de las necesidades que como comunidad, y en este contexto pongo la comunidad de cambio climático en el sentido más amplio posible, que incluye a las ciencias sociales, a las ciencias naturales y a la tecnología juntos, ¿no? Y es solamente trabajando juntos como podremos realmente ofrecer la información que la sociedad necesita para adaptarse al cambio climático que está ocurriendo y que lo estamos experimentando, y que, bueno, no digo que la falta de lluvias de estos días sea consecuencia del cambio climático, pero gran parte del problema que tenemos no se debe a la falta de lluvias, se debe a la evaporación excesiva que estamos experimentando por el aumento de temperaturas. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Tenim temps per unes quantes preguntes. Javier? ¿Quieres pasar el micrófono o sí? Perdona, Javier, es que la he visto esperando. Gracias. He leído que quizás este gemelo digital para la adaptación al cambio climático estaría disponible ya a mediados del 2024. ¿Es posible? A mediados de 2024 tendremos el primer prototipo en el que esta nueva generación de modelos de alta resolución estará, digamos, ya operativa. Tendremos también todo lo que es el workflow que nos permitirá poder proporcionar las salidas de las simulaciones en tiempo real, cosa que hasta ahora no se había podido hacer, pero, por ejemplo,
estrategia de interacción con los usuarios también estará en modo prototipo todavía. O sea, por ejemplo, uno de los problemas que se quieren abordar es la identificación de los usuarios de manera sistemática, pero para ello utilizar una serie de ejemplos que les permita entender cuáles son las nuevas capacidades. Digamos que lo que vamos a tener es una serie de herramientas que permitan empezar a tener las piezas todas juntas, pero no tendremos una nueva proyección hasta 2100, porque el objetivo es otro, el objetivo es realmente cambiar el modo de pensar de la comunidad que está o bien interesada o bien trabajando en este problema. Desde un punto de vista conceptual, este cambio al que aludías al comienzo, podríamos decir que también aquí está implicada la llamada ciencia ciudadana, porque es el ciudadano de a pie, diríamos, el que plantea preguntas, en algunos casos quizás aquí no suministra información o datos. ¿Podríamos encuadrarlo dentro de ese esquema, de esa ciencia colaborativa que al final los resultados que elaboran los científicos redundan en la mejora de la calidad de vida de ese usuario? La respuesta es sí, claramente. Hay que buscar cuál es el sitio para poder canalizar esta ciencia ciudadana, ¿no? en un contexto tan complejo como este, ¿no? Porque la ciencia ciudadana puede trabajar a muchos niveles, o sea, puede canalizarse a través de bueno, pues, las entidades que influyen en el legislador para poder incidir en una dirección u otra, ¿no? Y ahí lo que más que la ciencia ciudadana como un input es más que la ciencia ciudadana como un proveedor de datos, la ciencia ciudadana lo que sí puede facilitar son una serie de requisitos que les permita tener ejemplos para ir al legislador y decir, esto es lo que queremos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y por último, una curiosidad, si me permiten. Antes con el doctor Xavier Bellés nos planteábamos, no sé si está aquí presente, la curiosidad de qué ha supuesto para el PSC el incremento del precio de la electricidad en estos tiempos recientes. Una mera curiosidad. Pues ha sido dramático, pero me gustaría diferir esa pregunta a Enric Banda, porque él ha estado sufriendo en sus propias carnes algunos de esas consecuencias, pero es terrible, porque ya no solo el precio de la electricidad, sino el hecho de que realmente hay muy poco margen, ¿no? La compra centralizada se aborda también la compra de electricidad, ¿no? Y digamos que el margen de maniobra es muy, muy pequeño, ¿no? Pero es dramático, es terrible. Muchas gracias. Está ahí detrás. Hola, ¿qué tal? Me levanto, si no, no me verás. Divek Cabús, trabajo en NTT Data, consultoría tecnológica. Yo quería preguntarte acerca, ¿no? Algo que has dicho al principio de la presentación es los casos de uso, ¿no? Tenemos que escoger muy bien, ¿no? Y has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? La estrategia actual de Destiny pasa por implementar un par de ellos, creo, pasa por implementar un par de primeros 2 gemelos digitales. Yo quería tu valoración de cómo ves esta estrategia cómo vamos a construir ese gemelo digital contando de que vamos a tener que tomar todos estos requerimientos, entender todos esos casos. ¿Cómo de factible es, ¿no? Es muy difícil. O sea, yo personalmente me conformo con que la comunidad se dé cuenta de que tenemos que cambiar la forma de trabajar. O sea, para mí sería suficiente que la comunidad, sobre todo la comunidad que trabaja más en la parte física del clima, entienda que no vamos a ir muy lejos si no trabajamos con otras comunidades. La comunidad más orientada a la tecnología es mucho más próxima a nosotros, pero tenemos que incorporar, pero de una manera obvia, a las ciencias sociales y las humanidades. O sea, yo me conformaría con que de Destiny saliera eso. O sea, ya me parece un cambio de paradigma completamente, pues, enorme, ¿no? Pero con respecto a cómo de factible es que esos 2 casos sean escalables y se puedan bueno, pues implementar los otros gemelos digitales que se prevén, ¿no? Por ejemplo, el de
el de ecosistemas, ¿no? O el gemelo digital del océano. Hay varios gemelos digitales que se están desarrollando fuera de Destination Earth en el marco de la investigación financiada por la Comisión Europea dentro del marco de Horizon Europe, ¿no? Creo que el reto va a ser convencer a la parte de la Comisión Europea que está a cargo de Destination Earth de que esto es escalable, o sea, de que realmente hay una posibilidad de conectar todas esos otros gemelos digitales que vienen también del mundo, digamos, de las ciencias naturales, no tanto de las ciencias sociales, pero de hecho hay un proyecto específico que lo que está intentando es crear un mapa que permita conectar esos distintos elementos. No recuerdo ahora mismo el nombre del proyecto, pero también ha empezado el año pasado, me parece a mí. ¿Y la Comisión tiene la responsabilidad exclusiva de definir estos casos de uso o cómo lo está federando? Es la Comisión, es la Dirección General pues, se llama Connect, quien tiene la responsabilidad última de decidir esos casos y utiliza la información de varios grupos que le facilitan información, entre ellos el Research Advisory Board o también las entidades en las que ha delegado, ¿no?, la implementación de Destination Earth, la ESA, EUMETSAT y ACMWF. Ellos tienen mucho que decir, pero al final es la Dirección General Connect la que tiene la última palabra y son los que tienen que decidir si siguen invirtiendo dinero en esta idea, ¿no? Muchas gracias por la presentación. De nada. Tota banda. Merci. Y yo tenía una pregunta, pero antes no sé si puedo satisfacer tu curiosidad, pero Paco ya lo ha dicho, es dramático. Es dramático porque tú solo puedes contratar con el presupuesto que tienes, la energía se ha multiplicado por X y por lo tanto, teóricamente, no deberíamos poder comprar energía más que para los próximos 3 meses. Y dentro de 3 meses ya veremos. La solución se encontrará de una manera u otra, digamos, un poco a la española, digamos. La Comisión ha dado un pequeño toque, una pequeña ayuda, porque también es copropietaria de las máquinas y, por lo tanto, pues esperamos que no llegue a la sangre al río. Pero hay universidades literalmente quebradas por las facturas de la luz. Yo, Paco, la pregunta que tenía para ti, bueno, tú siempre a mí me abruma escucharte porque siempre das más información de la que yo puedo llegar a sedimentar, ¿no? Pero en el modelo digital, no en el modelo, en el digital twin, en lo que es el digital, los que provenimos de ciencias experimentales, lo que queremos es que sea lo más fino posible y, por lo tanto, introducir todos los datos de una manera casi obsesiva que uno pueda. El caso de Tesla, yo lo veo mucho más fácil, ¿no? Porque es una cosa relativamente pequeña, por muy complicado que sea un coche. En la Tierra veo que hay que poner determinados límites y que seguramente son límites de eficiencia. No sé si es una pregunta trampa o es una pregunta estúpida, pero ¿cómo lo gestionáis? Lo gestionamos con muchas dificultades. O sea, para empezar, por ejemplo, en esta primera fase de desarrollo del gemelo digital, en la parte del modelo de clima, tenemos que aumentar la resolución porque sabemos que es inevitable. O sea, no aumentamos la resolución para tener fotos más bonitas, sino para tener un planeta diferente en nuestra simulación que se parezca lo más posible al planeta en el que vivimos, ¿no? Para eso lo que hemos hecho es poner la atmósfera, el océano, el hielo y poco más. Pero sabemos que tenemos que poner la química atmosférica, que no está, la química oceánica, que no está, la dinámica vegetal, que tampoco está. O sea, y cada vez que incluimos una de estas componentes, que además es global y que, por ejemplo, la química atmosférica te puedes imaginar, o sea, es una locura, ¿no? Cuando empezamos a introducir todas estas componentes, el coste de cada simulación se multiplica. En el caso de la química atmosférica es más del doble.
En el caso de la dinámica vegetal es el 20% más. En el caso de la química oceánica, pues también es terrible, ¿no? Digamos que hay que encontrar un compromiso entre la complejidad del modelo climático, que tiene que ser lo más rico posible, pero dentro de un margen, la resolución a la cual resolvemos los procesos relevantes, tanto químicos como físicos, y luego la estrategia que seguimos para poder estimar la incertidumbre de la evolución del clima futuro, porque no basta con hacer una simulación, ¿no? En el fondo, Lorenz descubrió el caos en su contexto, en un contexto puramente numérico, pues haciendo simulaciones con su modelo sencillo de clima y viendo que había una sensibilidad a las condiciones iniciales tremendas y que tenía que hacer muchas simulaciones para poder estimar, bueno, pues cuáles eran los futuros plausibles, ¿no? Digamos que hay una serie de dimensiones que compiten entre ellas, que son ortogonales, y que compiten por el recurso computacional, ¿no? Jo també anava a la combinació d'aquest últim comentari que sí. Un cop establert el model que integrant medicament, tindrà serà un model de la realitat, tindrà totes les mancances, però a l'hora de fer la integració numèrica hi ha una barrera que tenim més aleatorial que no et permeten fer una integració. Bueno, fer-la sí, però que tingui cap significat després d'un internet que tens donat. Models molt més simples, com pot ser un sistema solar, un no pot tirar enrere per saber, per exemple, quin era el clima a la Terra en totes les estacions, perquè allò deixa d'existir. Quin és aquest interval de temps fiable? El esquema de tiempo, o sea, la escala de tiempo fiable en realidad no existe, ¿no? Lo que intentamos simular con este tipo de experimentos no es la evolución de la meteorología de aquí a 50 años. Lo que queremos simular es cuál es el comportamiento que tendría la meteorología dentro de 50 años condicionado por una concentración de gases de efecto invernadero y aerosoles específico. O sea, cuando se produce la precipitación o cuando tenemos una sequía en el Mediterráneo en el año 2050 no es relevante. Lo que queremos saber es si los cambios que va a inducir el calentamiento global asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles va a conllevar un comportamiento diferente de la precipitación dentro de 20, 30 o 100 años con respecto a lo que observamos ahora. Eso es lo que estamos intentando ver. Queremos ver cuál es la diferencia en la distribución estadística de las variables relevantes en el futuro con respecto a ahora. I dos simulacions molt properes, però per tant, no té sentit ni dir que la resolució serà aquesta o aquesta altra. Sí, por supuesto, y tienes divergencia, y por eso realizamos varias simulaciones, todas las que podemos, porque sabemos que esa divergencia en gran parte se debe a la sensibilidad que tiene a las condiciones iniciales. Pero lo que sí se observa, y eso se observó ya cuando los premios Nobel de física del año pasado ya hacían esto en los años 60, lo que sí se observa es que aunque existe una dispersión de las trayectorias que sigue el modelo, esas trayectorias tienen unas características específicas que vienen condicionadas por el comportamiento que tiene el sistema climático diferente en función de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Es decir, que mi distribución de temperaturas con una concentración de CO2 de, digamos, 600 partes por millón es completamente distinta, o bastante distinta, a la distribución de temperaturas en un punto en el planeta de cuando teníamos una concentración de 280 como había a principios del siglo XIX. Lo que estamos buscando es cómo construir esa distribución de temperaturas en el siglo XIX y a finales del siglo XXI y poder compararlas. Aunque las trayectorias que nos han llevado
de una distribución hasta la otra sean completamente distintas y hayan divergido. O sea, es el condicionamiento del comportamiento del sistema climático en función de una variable exógena como es exógena porque la producimos nosotros, ¿no? Pero una variable exógena como es la concentración de gases de efecto invernadero y de aerosoles. No sé si responde. Doctor Canals? Sí, muchas gracias. Felicidades por esta interesante y además estimulante presentación que nos has hecho hoy, Paco, y la cual, bueno, sugiere muchísimas preguntas, pero bueno, voy a hacer solo una, atendiendo también a la hora. Y es una pregunta que no sé si es del todo pertinente, pero permíteme hacerla. Es, ¿dónde quedan las aproximaciones anidadas? Has hablado mucho de resolución, de 10 kilómetros, para dar una referencia. ¿Dónde queda el lugar para las aproximaciones anidadas orientadas a targets, objetivos? Y cuando digo objetivo me refiero, pues, no sé, la corriente del Golfo que nos has mostrado, o no sé, los campos de cereal de Ucrania. Gracias. Sí, sí. Bueno, o por ejemplo, la exportación o los flujos de agua a través del estrecho de Gibraltar, ¿no? O sea, caben perfectamente en este contexto. De hecho, en un contexto en el que el modelo global ofrece acceso a todos los datos que genera de una manera continua, no hay nada limita a cualquier usuario, véase un usuario desde el punto de vista científico, a utilizar esas condiciones de contorno para hacer una simulación del océano a 500 metros, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, para poder estimar los flujos de agua y salinidad en esa zona, ¿no? O una simulación que haga un downscaling a 500 metros sobre una zona urbana como puede ser Shanghái, ¿no? O sea, de hecho eso es lo que se está persiguiendo, es otro de las aproximaciones a los gemelos digitales a las que estábamos refiriéndonos antes, ¿no? Es cómo ofrece esto un contexto para abordar problemas que hasta ahora nos llevaban años, ¿no? Y de hecho, ahora estamos en conversaciones a ver cómo utilizáis los datos de una simulación que hicimos hace tiempo para poder, y tardaremos meses, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos es hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Usuario al final, el planeta le interesará mucho, pero eso, el estrecho de Gibraltar o la ciudad de Shanghái y tal. Entonces ahí es donde está el aspecto este. Sí, Muchas gracias. Bueno, felicitarte, Paco, es un proyecto abrumador, como siempre. Yo solo quería hacer una pregunta respecto a lo que tú mismo has dicho del control de calidad. O sea, ¿cómo lo vais a enfocar este control de calidad en todo esto que estáis proyectando aquí? De hecho, es uno de los planes de los primeros planes que inició la Comisión Europea, porque quería un control de calidad de cualquiera de las cosas que salieran de aquí. Hay varios requisitos sobre la mesa y son requisitos que formuló la Comisión. Uno de ellos es la trazabilidad total de todo lo que se realice en este contexto. Hay un elemento de esa trazabilidad que es un poco complicado de implementar y que la Comisión ni siquiera lo ha tenido en cuenta, que es cómo hacemos la trazabilidad, por ejemplo, del proceso de interacción con los usuarios. Porque las ciencias sociales sí han trabajado en ese sentido, pero operacionalizar eso es algo que las ciencias sociales nunca han considerado, por lo menos en un contexto tecnológico, ¿no? Hace falta, también se requiere proporcionar medidas de incertidumbre para todas las variables que se proporcionen y, por ejemplo, mientras que los usuarios tendrán acceso directo a las simulaciones tal como el modelo está corriendo, todos los usuarios estarán
se les animará a que continúen ese proceso con cada uno de los miembros que se van a ir lanzando, ¿no? Como son simulaciones que van a requerir una parte sustancial de este tipo de máquinas, no podremos hacer 10 miembros o 15 miembros a la vez, ¿no? Entonces tendremos que lanzar uno detrás de otro. Entonces, lo que se pretende es que las variables de usuario, las simulaciones de modelos que vayan acoplados a este modelo global, estén corriendo como parte del workflow general, de manera que tengan acceso continuamente a los resultados de las otras simulaciones que formen parte del conjunto. Y luego existe la obligación de la documentación de todo el proceso, empezando por los modelos, ¿no? Y el uso de Git, por ejemplo, por defecto, para todo lo que se realice, es un requisito también. No usamos GitHub para todo, porque hay algunos de los elementos que están protegidos por licencias, pero sí hay trazabilidad para todos los elementos y se puede pedir acceso si fuese necesario, ¿no? Trindes, por una última pregunta. No, me ha gustado mucho su intervención. Yo a lo mejor voy a ser así un poco... O sea, vamos a ver. O sea, la capa de ozono se destruía. ¿Por qué se destruía? Porque se utilizaban fluorocarbonos. Se pusieron de acuerdo las industrias o los gobiernos, el mundo, se eliminaron los fluorocarbonos, se utilizaron otras moléculas y la capa de ozono se ha regenerado, ¿no? El CO2 está influyendo en el cambio climático. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para que no haya más CO2? En lugar de los 300 para pasar a 600, volver a los 300 ppm. Ya sé que si se tiene una simulación, también llegaríamos a esta conclusión, ¿no? Pero ¿por qué no llegamos ya más rápido? Es un problema político realmente... no, yo, desde luego, estoy de acuerdo en que el problema es ese. O sea, el problema de la adaptación emerge precisamente de no ponernos de acuerdo, ¿no? Pero, por una parte, tenemos que reconocer que esto está cambiando y tenemos que hacer algo. Tenemos que reconocer que el clima que tenemos en los últimos 20 años no es el mismo del de hace 40 o 50 años. Es que no lo es, o sea, hay pruebas de que ni siquiera a nivel regional, ¿no? Pero el problema de verdad es qué hay que hacer para dejar de emitir, ¿no? En el fondo eso debería ser la prioridad, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo cambiar unos frigoríficos y unos aires acondicionados que cambiar todo el sistema energético de transporte, ¿no? Pero es... Sí, es el problema, completamente de acuerdo, no? Bé, doncs, moltes gràcies. De totes maneres, no resisteixo una petita pregunta. S'ha parlat que per la predicció necessitem resolució, però després també necessitem models físics, per dir-ho així, precisos. Quin és l'estat? Per exemple, un dels problemes que he estat veient que sortia era el tractament que es feia de l'entropia. Com tractem els processos irreversibles? L'entropia que estem generant nosaltres mateixos, tot això es pot incloure dins el model físic? Sí se incluye de manera implícita en las ecuaciones, pero volviendo un poco al inicio de la pregunta, el estado actual está en cierto modo también limitado por las observaciones que tenemos. Estamos hablando de un sistema en el fondo en el que tenemos todo, o sea, tenemos todas las interacciones posibles dentro de lo que es la atmósfera, el océano, los ecosistemas y la química. Y, por ejemplo, a nivel químico, bueno, pues tenemos un desconocimiento terrible porque hay muchas cosas que no se han medido, ¿no? Por ejemplo, ha surgido ahora la capa de ozono, ¿no? Pues esta semana fue, bueno, en los últimos días, creo que fue en Nature, se publicó un paper muy interesante que
bueno, pues lanzaba la hipótesis basada en observaciones de que las emisiones de ciertas componentes asociadas a grandes incendios forestales, como los que ocurrieron en Australia en 2020, hayan conllevado un cambio en la química heterogénea de la estratosfera en la zona sobre la Antártida, y haya conllevado un descenso de nuevo de las concentraciones de ozono. Bueno, pues hasta ahora que se ha medido este tipo de componente específico, no sabíamos que esto era ni siquiera posible, ¿no? Y hay muchos otros procesos, por ejemplo, a nivel de lo que es la atmósfera y el océano, que son cosas que con Jordi también he hablado durante muchísimo tiempo, ¿no? Hay un montón de procesos a esa escala, escalas de mesoescala y submesoescala, que no están incluidas, ¿no? Y por supuesto tiene un impacto en la entropía, porque es precisamente a esas escalas donde se produce la disipación, ¿no? Pues no estamos ahí todavía, ¿no? Y por falta de capacidad para resolver explícitamente ese tipo de procesos, ¿no? Y de observaciones que vayan con ellos. Molt bé. Moltes gràcies i un aplaudiment. Bé, doncs, donem la sessió per tancada. Bona tarda o bona nit, ja gairebé.